Céline Guérin nunca olvidaría el momento exacto en que su hija Thérèse pronunció aquellas palabras que cambiarían su comprensión del destino. Era una tarde dorada de septiembre en Lisieux, Francia, cuando la pequeña de 5 años corrió hacia ella con los ojos brillantes de emoción después de pasar horas en el jardín familiar. Sus mejillas rosadas contrastaban con el vestido blanco que tanto le gustaba usar para jugar entre las flores que cultivaba con esmero su padre Louis. La niña se detuvo, frente a su madre, tomó sus manos con una seriedad impropia de su edad y declaró con una convicción que helaba la sangre que algún día, cuando estuviera en el cielo, haría llover rosas sobre todos aquellos que la buscaran con fe verdadera. La madre sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal mientras observaba los ojos azules de su hija, que parecían contener una sabiduría ancestral completamente fuera de lugar en el rostro de una criatura tan joven. Thérèse había demostrado desde sus primeros años una conexión especial con lo divino, pasando horas enteras en oración y mostrando una devoción que inquietaba incluso a los sacerdotes más experimentados de la parroquia. Pero esta promesa específica sobre las rosas tenía algo diferente, algo que resonaba en el alma de Céline como una profecía auténtica. La forma en que Thérèse habló no era la de una niña imaginativa jugando a ser santa, sino la de alguien que conocía con certeza absoluta su destino celestial y el poder que ejercería desde más allá de la muerte. Durante los años siguientes, Céline observó con una mezcla de orgullo y preocupación cómo su hija desarrollaba una espiritualidad que superaba cualquier expectativa normal para una niña de su edad. Thérèse hablaba constantemente sobre su deseo de convertirse en carmelita y dedicar su vida completamente a Dios, rechazando los juegos típicos de la infancia para sumergirse en lecturas religiosas y contemplación. Sus hermanas mayores, que ya habían ingresado al Carmelo de Lisieux, comentaban sorprendidas sobre la profundidad de las reflexiones espirituales que Thérèse compartía en sus cartas, reflexiones que parecían provenir de décadas de experiencia mística. La madre comenzó a entender que no estaba criando simplemente a una hija devota, sino a alguien destinado a algo mucho más grande y trascendental. Cuando Thérèse finalmente ingresó al convento carmelita a los 15 años, después de obtener una dispensa papal especial debido a su juventud, Céline experimentó una mezcla compleja de pérdida maternal y reconocimiento espiritual. La joven monja adoptó el nombre religioso de Sor Thérèse del Niño Jesús y de la Santa Faz, comenzando una vida de oración, penitencia y servicio que asombraría incluso a las religiosas más experimentadas de la comunidad. Sus superioras reportaban que la novicia poseía una comprensión de los misterios divinos que parecía sobrenatural, y que su presencia en el convento había transformado la atmósfera espiritual del lugar. Durante las escasas visitas permitidas, Céline notaba cómo su hija había desarrollado una serenidad y una sabiduría que irradiaban paz, pero también una fragilidad física que la inquietaba profundamente. Los últimos años de vida de Thérèse estuvieron marcados por una enfermedad tuberculosa que consumía lentamente su cuerpo mientras su espíritu parecía brillar con mayor intensidad. Durante sus visitas al convento, Céline veía cómo su hija soportaba el sufrimiento físico con una paciencia sobrehumana, transformando cada momento de dolor en una ofrenda de amor hacia Dios. Las hermanas carmelitas contaban que Thérèse había desarrollado una doctrina espiritual revolucionaria basada en la confianza absoluta en la misericordia divina y el abandono total a la voluntad celestial, una enseñanza que llamaba su pequeño camino. Pero lo que más impactaba a la madre era la constante referencia de su hija a las rosas, símbolos que aparecían continuamente en sus escritos, conversaciones y visiones, como si estuviera preparando el cumplimiento de aquella promesa infantil. La muerte de Thérèse, el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años, sumergió a Céline en un dolor maternal que parecía imposible de sobrellevar. La joven monja había pasado sus últimos días hablando sobre su misión futura desde el cielo, reiterando una y otra vez que pasaría su eternidad haciendo el bien en la tierra y enviando rosas como señales de su intercesión. Sus últimas palabras, pronunciadas con la
mirada fija en algo invisible para los presentes, fueron una promesa renovada de que cumpliría todo lo que había anunciado durante su vida terrena. Céline se aferró a estas palabras como a un salvavidas en medio del océano de su dolor, sin imaginar que pronto comenzaría a experimentar la veracidad extraordinaria de las profecías de su hija difunta. Los primeros milagros relacionados con las rosas comenzaron apenas semanas después del funeral de Thérèse, cuando devotos que habían conocido a la joven carmelita comenzaron a reportar apariciones inexplicables de estas flores en circunstancias imposibles de explicar por medios naturales. Céline recibía cartas de personas que afirmaban haber encontrado rosas frescas en pleno invierno o pétalos que aparecían misteriosamente después de orar a su hija difunta solicitando ayuda en situaciones desesperadas. Inicialmente, la madre atribuyó estos testimonios a la imaginación exaltada de personas dolientes que buscaban consuelo en medio de su fe, pero la cantidad y la consistencia de los relatos comenzaron a sembrar en su corazón la semilla de una esperanza extraordinaria. Cada carta que llegaba a sus manos describía con detalles precisos cómo las rosas aparecían exactamente en momentos de mayor necesidad espiritual o física. La canonización de Thérèse como santa, en 1925, abrió las compuertas de testimonios que llegaban desde todos los rincones del mundo católico, pero fue desde México donde comenzaron a llegar los relatos más extraordinarios y documentados sobre el cumplimiento de la promesa de las rosas. Familias enteras escribían describiendo cómo, después de novenas desesperadas a Santa Teresita, encontraban rosas frescas en sus altares domésticos, en sus jardines marchitos por la sequía, o incluso dentro de sus hogares sin explicación alguna. Los testimonios mexicanos tenían una particularidad especial. Las rosas no solo aparecían, sino que conservaban una fragancia celestial que perduraba durante días, y su presencia coincidía invariablemente con la resolución de problemas familiares graves, sanaciones inexplicables o conversiones espirituales profundas. Céline comenzó a comprender que la promesa de su hija había encontrado en el fervor religioso del pueblo mexicano el terreno más fértil para manifestarse. Durante las décadas que siguieron a la muerte de Thérèse, Céline se convirtió en la guardiana oficial de la memoria y el legado de su hija santa, documentando meticulosamente cada testimonio, cada milagro reportado y cada manifestación de las rosas prometidas. Su correspondencia con devotos de todo el mundo, pero especialmente con familias mexicanas, creó un archivo extraordinario de fe viviente que demostraba el cumplimiento literal de aquellas palabras pronunciadas en el jardín de Lisieux décadas atrás. La madre anciana pasaba sus días leyendo cartas que describían milagros tangibles, sanaciones documentadas por médicos y transformaciones espirituales que cambiaban vidas enteras. Todo ello acompañado por la aparición misteriosa de rosas que servían como sello celestial de la intercesión de Santa Teresita. Cada testimonio reafirmaba en el corazón de Céline la certeza de que su hija había cumplido exactamente lo que prometió, convirtiendo una declaración infantil en una realidad sobrenatural que trascendía las fronteras de la muerte. La expansión del culto a Santa Teresita en México durante el siglo XX transformó completamente la percepción que Céline tenía sobre el alcance de la misión celestial de su hija. Los testimonios que llegaban desde ciudades como Guadalajara, Puebla y Ciudad de México describían apariciones masivas de rosas durante festividades religiosas dedicadas a la Santa Francesa, fenómenos que eran presenciados por cientos de fieles simultáneamente y documentados por autoridades eclesiásticas locales. Las familias mexicanas habían desarrollado tradiciones específicas relacionadas con la devoción a Santa Teresita, incluyendo altares domésticos adornados con rosas frescas que, según los testimonios, se mantenían lozanas durante periodos imposiblemente largos. Céline comprendió que su hija no solo había cumplido su promesa individual, sino que había establecido un canal sobrenatural de comunicación entre el cielo y la tierra, que se manifestaba con particular intensidad en el corazón religioso de México. Los relatos más impactantes llegaban de santuarios mexicanos dedicados a Santa Teresita,
donde peregrinos de todas las condiciones sociales reportaban experiencias místicas relacionadas con rosas que aparecían en momentos de crisis espiritual profunda. Madres desesperadas por hijos enfermos encontraban pétalos frescos sobre las imágenes de la santa después de noches enteras de oración, y estos pétalos coincidían invariablemente con mejorías médicas inexplicables que dejaban perplejos a los doctores. Jóvenes que atravesaban crisis de fe describían cómo el aroma de rosas los envolvía durante momentos de duda, reconduciéndolos hacia una espiritualidad renovada y más profunda. Familias en crisis económica o social encontraban rosas en sus hogares después de encomendar sus problemas a Santa Teresita, y estas apariciones precedían invariablemente a soluciones inesperadas que transformaban sus circunstancias. Cada testimonio reafirmaba para Céline que la promesa de su hija había adquirido dimensiones universales que superaban cualquier expectativa humana. La correspondencia de Céline con devotos mexicanos reveló patrones específicos en las manifestaciones de las rosas prometidas por Santa Teresita, patrones que sugerían una inteligencia sobrenatural dirigiendo estas apariciones celestiales. Las rosas aparecían con mayor frecuencia durante el mes de octubre, coincidiendo con la fecha de muerte de la santa, y su color variaba según la naturaleza de la petición: rosas blancas para purificación espiritual, rosas rojas para curaciones físicas y rosas rosadas para reconciliaciones familiares. Los testimonios mexicanos describían además un fenómeno único, donde las rosas aparecidas milagrosamente conservaban su fragancia original incluso después de secarse completamente, convirtiéndose en reliquias familiares que se transmitían de generación en generación. Céline comenzó a percibir que su hija había diseñado desde el cielo un sistema complejo de comunicación que utilizaba las rosas como lenguaje universal de amor y esperanza. Durante los años de la Guerra Cristera en México, los testimonios sobre las rosas de Santa Teresita adquirieron una intensidad dramática que conmovió profundamente a Céline. Familias católicas que vivían bajo persecución religiosa escribían describiendo cómo rosas aparecían milagrosamente en altares clandestinos, fortaleciendo la fe de comunidades enteras que resistían las prohibiciones gubernamentales. Sacerdotes que celebraban misas secretas reportaban apariciones de pétalos de rosa durante la consagración, fenómenos que interpretaban como bendiciones celestiales que confirmaban la presencia divina en medio de la persecución. Mártires cristeros que enfrentaban la muerte por defender su fe encontraban rosas en sus celdas la noche anterior a su ejecución, rosas que les proporcionaban una serenidad sobrenatural para afrontar el martirio. Estos testimonios revelaron a Céline una dimensión heroica de la intercesión de su hija, que no solo consolaba dolores individuales, sino que fortalecía la fe de pueblos enteros en momentos de prueba histórica. La Segunda Guerra Mundial trajo una nueva oleada de testimonios mexicanos que ilustraban cómo la intercesión de Santa Teresita a través de las rosas había evolucionado para abordar crisis globales que afectaban familias particulares. Madres mexicanas con hijos combatiendo en conflictos internacionales describían apariciones de rosas blancas que precedían noticias de que sus seres queridos habían sobrevivido batallas mortales o habían sido liberados de campos de prisioneros. Comunidades rurales que sufrían escasez de alimentos debido a las restricciones bélicas encontraban rosas en sus campos áridos, apariciones que coincidían con lluvias inesperadas que salvaban cosechas enteras. Refugiados europeos que llegaban a México huyendo del horror nazi reportaban que rosas aparecían en sus nuevos hogares mexicanos, simbolizando la esperanza de reconstruir sus vidas en tierra extranjera. Céline comprendió que la promesa de su hija había adquirido relevancia histórica, proporcionando consuelo sobrenatural en medio de los traumas colectivos más devastadores de la humanidad. Los años 50 y 60 marcaron la consolidación definitiva del culto mexicano a Santa Teresita, período durante el cual Céline recibió los testimonios más extraordinarios sobre el cumplimiento de la promesa de las rosas. Santuarios dedicados específicamente a la santa francesa se multiplicaron por todo México,
cada uno con su archivo de milagros documentados que involucraban apariciones florales que desafiaban las leyes naturales. El santuario de Santa Teresita, en la Ciudad de México, se convirtió en centro de peregrinación donde miles de fieles reportaban experiencias místicas relacionadas con rosas que aparecían durante las celebraciones litúrgicas más solemnes. Médicos católicos comenzaron a documentar científicamente casos de sanaciones inexplicables que coincidían con apariciones de rosas en habitaciones de hospitales, creando un archivo médico-espiritual que asombraba incluso a escépticos racionalistas. Celine recibía fotografías de estos milagros, imágenes que mostraban rosas frescas en lugares donde era imposible que hubieran llegado por medios naturales, confirmación visual del cumplimiento sobrenatural de las palabras de su hija. La modernización de México durante la segunda mitad del siglo XX no disminuyó, sino que intensificó los reportes de apariciones de rosas relacionadas con Santa Teresita, fenómeno que desafió las expectativas de secularización que acompañaban el progreso tecnológico. Familias urbanas educadas en universidades seculares describían experiencias místicas con rosas que aparecían en departamentos de rascacielos modernos, demostrando que la intercesión celestial trascendía las barreras del progreso material. Estudiantes universitarios que atravesaban crisis existenciales encontraban pétalos de rosa en sus libros de texto después de orar a Santa Teresita buscando orientación vocacional, experiencias que los reconducían hacia carreras de servicio social o ministerio religioso. Profesionistas exitosos que sufrían vacío espiritual en medio de la abundancia material reportaban apariciones de rosas que los llevaban a redescubrir valores trascendentales y compromiso comunitario. Cada testimonio demostraba a Celine que la promesa de su hija poseía una relevancia eterna que se adaptaba a las necesidades espirituales de cada época histórica. Al llegar a sus últimos años de vida, Celine había acumulado un archivo de más de 10.000 testimonios procedentes principalmente de México, cada uno documentando el cumplimiento específico de la promesa que su hija pronunciara en el jardín familiar de Lisieux. La anciana madre pasaba sus días respondiendo cartas de devotos mexicanos que continuaban reportando milagros frescos, sanaciones recientes y transformaciones espirituales que confirmaban la vigencia permanente de la intercesión de Santa Teresita. Su correspondencia se había convertido en un puente sobrenatural que conectaba el cielo con la tierra, permitiendo que las obras celestiales de su hija fueran conocidas y celebradas por comunidades de fe que jamás habían pisado suelo francés. Cada carta que llegaba desde México reafirmaba en el corazón anciano de Celine la certeza absoluta de que aquellas palabras infantiles sobre hacer llover rosas habían sido auténtica profecía divina que continuaba cumpliéndose generación tras generación. La muerte de Celine en 1929 marcó el fin de la primera etapa de documentación directa sobre el cumplimiento de la promesa de las rosas, pero su legado epistolar se convirtió en testimonio permanente de cómo una madre había presenciado la transformación de palabras infantiles en realidad sobrenatural universal. Sus cartas, cuidadosamente preservadas por las autoridades eclesiásticas, contenían la crónica más completa sobre los orígenes y desarrollo de uno de los fenómenos místicos más documentados de la historia católica moderna. Los testimonios mexicanos que había recopilado durante décadas se convirtieron en fundamento para investigaciones teológicas que estudiarían la mecánica de la intercesión celestial y la comunicación sobrenatural entre santos y devotos. Su trabajo como cronista involuntaria había establecido un precedente sobre cómo documentar y preservar manifestaciones divinas contemporáneas que continuarían ocurriendo mucho después de su propia muerte. Las décadas posteriores a la muerte de Celine vieron la intensificación exponencial de los testimonios mexicanos sobre las rosas de Santa Teresita, confirmando que el fenómeno había adquirido vida propia independiente de la documentación materna original. Nuevas generaciones de devotos mexicanos continuaron reportando apariciones florales que seguían los mismos patrones identificados por Celine décadas atrás,
demostrando la consistencia sobrenatural del fenómeno a través del tiempo. Santuarios mexicanos desarrollaron tradiciones litúrgicas específicas que incorporaban la expectativa de milagros relacionados con rosas, ceremonias que atraían peregrinos de toda América Latina, buscando experimentar personalmente el cumplimiento de la promesa celestial. Cada nuevo testimonio reafirmaba la veracidad de las observaciones originales de Céline y confirmaba que su hija había establecido desde el cielo un canal permanente de gracia que se manifestaba con particular intensidad en el corazón religioso de México. La beatificación y posterior canonización oficial de Santa Teresita proporcionaron reconocimiento eclesiástico formal a los fenómenos que Céline había documentado privadamente durante décadas, validando oficialmente la autenticidad de las manifestaciones florales reportadas por miles de devotos mexicanos. Los procesos canónicos de santificación incluyeron testimonios específicos sobre apariciones de rosas que habían sido originalmente reportados a Céline, testimonios que ahora formaban parte del expediente oficial que demostraba la intercesión celestial de la Santa Francesa. Teólogos especializados en fenómenos místicos comenzaron estudios sistemáticos sobre las apariciones de rosas asociadas con Santa Teresita, estudios que confirmaban la naturaleza sobrenatural de manifestaciones que desafiaban explicaciones científicas convencionales. El trabajo pionero de documentación realizado por Céline se había convertido en fundamento académico para investigaciones que continuarían durante siglos, estableciendo metodologías para estudiar y verificar fenómenos similares en el futuro. El siglo XXI ha presenciado la digitalización de los archivos de Céline, permitiendo que testimonios centenarios sobre las rosas de Santa Teresita sean accesibles a devotos contemporáneos que continúan experimentando los mismos milagros descritos por generaciones anteriores. Sitios web dedicados a la Santa Francesa reciben diariamente testimonios frescos procedentes de México, testimonios que describen apariciones de rosas que siguen exactamente los patrones identificados originalmente por la Madre de la Santa en sus cartas manuscritas. Redes sociales han amplificado exponencialmente la difusión de fotografías y videos que documentan apariciones florales contemporáneas, creando una comunidad global de devotos que comparten experiencias místicas similares. La promesa infantil pronunciada en un jardín francés del siglo XIX continúa cumpliéndose en plena era digital, demostrando que la intercesión celestial trasciende las limitaciones temporales y tecnológicas de cada época histórica. La influencia permanente del trabajo de documentación realizado por Céline se refleja en la continua llegada de testimonios mexicanos que reportan el cumplimiento contemporáneo de la promesa de las rosas, testimonios que siguen exactamente los formatos y patrones establecidos por la correspondencia materna original. Cada nueva generación de devotos mexicanos redescubre independientemente la conexión especial entre su fe nacional y la intercesión de Santa Teresita, desarrollando tradiciones familiares que incorporan la expectativa de milagros florales como parte natural de su vida espiritual. Comunidades parroquiales mexicanas han institucionalizado celebraciones anuales que conmemoran apariciones históricas de rosas, celebraciones que invariablemente generan nuevos testimonios que confirman la vigencia permanente del fenómeno sobrenatural. La semilla de asombro, plantada en el corazón de una madre francesa del siglo XIX, continúa floreciendo en forma de rosas milagrosas que transforman vidas en el México del siglo XXI, confirmando que algunas promesas trascienden la muerte y se convierten en realidades eternas que renuevan la esperanza humana generación tras generación. Los investigadores contemporáneos que estudian los archivos de Céline han identificado características únicas en los testimonios mexicanos que distinguen estas manifestaciones de apariciones florales reportadas en otras latitudes, características que sugieren una conexión sobrenatural específica entre Santa Teresita y el pueblo mexicano que trasciende explicaciones meramente culturales. Los testimonios mexicanos describen consistentemente rosas
que poseen propiedades físicas imposibles, como fragancias que se intensifican en lugar de desvanecerse con el tiempo, pétalos que conservan flexibilidad después de décadas de preservación y colores que se mantienen vibrantes sin exposición a luz solar o tratamientos químicos especiales. Científicos especializados en botánica, que han examinado muestras de estas rosas milagrosas, han confirmado anomalías en su estructura celular que desafían principios conocidos de descomposición vegetal, anomalías que no pueden ser reproducidas artificialmente utilizando técnicas de preservación modernas. Estos hallazgos han establecido un campo de investigación interdisciplinario que combina teología, botánica y antropología cultural para estudiar manifestaciones sobrenaturales que poseen componentes físicos verificables empíricamente. Las comunidades indígenas mexicanas que han adoptado la devoción a Santa Teresita han desarrollado interpretaciones teológicas únicas sobre el significado de las rosas milagrosas, interpretaciones que incorporan elementos de espiritualidad precolombina con doctrina católica tradicional, de maneras que asombran a antropólogos religiosos. Ancianos nahuas y zapotecas que han presenciado apariciones de rosas en sus comunidades rurales describen estos fenómenos utilizando conceptos cosmológicos ancestrales que identifican las flores como mensajeros celestiales que conectan el mundo visible con dimensiones espirituales invisibles. Sanadores tradicionales indígenas han integrado pétalos de rosas aparecidas milagrosamente en sus prácticas medicinales, reportando efectos curativos que superan significativamente las propiedades farmacológicas conocidas de rosas cultivadas convencionalmente. Estos desarrollos han creado un sincretismo religioso único donde la intercesión de una santa francesa se expresa a través de simbolismos botánicos que resuenan profundamente con tradiciones espirituales mesoamericanas, demostrando la capacidad de adaptación cultural que poseen las manifestaciones sobrenaturales auténticas. Los hospitales mexicanos que atienden a devotos de Santa Teresita han establecido protocolos específicos para documentar casos donde apariciones de rosas coinciden con recuperaciones médicas inexplicables, protocolos que han generado una base de datos médica sin precedentes sobre la correlación entre fenómenos místicos y sanaciones físicas verificables. Equipos médicos multidisciplinarios han documentado casos donde pacientes desahuciados experimentan mejorías dramáticas inmediatamente después de reportar apariciones de rosas en sus habitaciones hospitalarias. Mejorías que no pueden ser explicadas por tratamientos médicos convencionales aplicados previamente. Oncólogos especializados han identificado patrones específicos en remisiones espontáneas de cáncer que coinciden con testimonios de pacientes sobre apariciones florales, patrones que han llevado a investigaciones sobre posibles mecanismos psiconeuroinmunológicos activados por experiencias místicas auténticas. Estos estudios han establecido colaboraciones internacionales entre instituciones médicas mexicanas y centros de investigación europeos, especializados en el estudio científico de fenómenos relacionados con intercesión celestial. Colaboraciones que están revolucionando la comprensión médica sobre la influencia de experiencias espirituales en procesos de curación física. Las implicaciones teológicas de los testimonios recopilados por Celine y continuados por investigadores posteriores han transformado la comprensión oficial de la Iglesia Católica sobre los mecanismos de intercesión celestial y la comunicación entre santos canonizados y fieles vivientes. Comisiones vaticanas especializadas en el estudio de fenómenos místicos han utilizado la documentación sobre las rosas de Santa Teresita como modelo para establecer criterios de verificación que se aplican actualmente a investigaciones sobre otros santos que reportan manifestaciones físicas específicas de su intercesión celestial. Teólogos sacramentales han desarrollado nuevas interpretaciones doctrinales sobre la naturaleza de la comunión de santos, que incorporan evidencia empírica de comunicación sobrenatural bidireccional entre dimensiones celestiales y terrestres. Seminarios católicos mexicanos han incorporado el estudio de los testimonios sobre Santa Teresita
en sus currículos de formación sacerdotal, preparando a nuevas generaciones de clérigos para reconocer, documentar y acompañar pastoralmente manifestaciones sobrenaturales que continúan ocurriendo en sus comunidades parroquiales. Este desarrollo académico ha establecido una escuela teológica específicamente mexicana que combina rigor académico europeo con experiencia pastoral directa de fenómenos místicos contemporáneos, escuela que está influyendo significativamente en el desarrollo de la teología mística católica del siglo XXI. La digitalización completa de los archivos de Céline durante las primeras décadas del siglo XXI ha permitido análisis estadísticos sofisticados que revelan patrones temporales y geográficos en las apariciones de rosas, que sugieren una planificación sobrenatural que opera según principios que trascienden la comprensión humana convencional. Algoritmos de 1911. Inteligencia artificial aplicados a décadas de testimonios han identificado correlaciones entre apariciones florales y eventos históricos específicos que no eran evidentes para investigadores humanos que analizaban casos individuales aisladamente. Mapas digitales que registran ubicaciones geográficas de apariciones reportadas muestran concentraciones específicas que coinciden con sitios de especial significado histórico o espiritual. Concentraciones que forman patrones geométricos que no pueden ser explicados por distribución aleatoria o influencia cultural común. Análisis cronológicos computarizados han revelado que las apariciones tienden a intensificarse durante períodos de crisis social o espiritual específicas, intensificación que precede invariablemente a mejorías colectivas en las condiciones que generaron las crisis originales. Estos hallazgos han establecido un nuevo campo de investigación que combina tecnología de análisis de datos con estudios teológicos, campo que está proporcionando evidencia empírica sobre la existencia de intervención divina planificada que opera en la historia humana de maneras detectables científicamente. Los testimonios contemporáneos que continúan llegando desde México en pleno siglo XXI demuestran que la promesa de Santa Teresita sobre hacer llover rosas mantiene su vigencia sobrenatural sin disminución alguna después de más de un siglo de cumplimiento continuo, vigencia que desafía las expectativas seculares sobre el declive de fenómenos religiosos en sociedades modernas. Jóvenes mexicanos nacidos en la era digital reportan experiencias místicas con rosas que siguen exactamente los mismos patrones descritos en testimonios centenarios, experiencias que los llevan a desarrollar una espiritualidad profunda que contrasta dramáticamente con el materialismo predominante de su generación. Profesionistas urbanos que utilizan tecnología avanzada en sus carreras describen apariciones de rosas en sus espacios de trabajo modernos, apariciones que los reconectan con tradiciones espirituales familiares que habían abandonado durante su formación académica secular. Familias mexicanas que han emigrado a otros países reportan que las rosas de Santa Teresita aparecen en sus nuevos hogares extranjeros, proporcionando conexión espiritual con su herencia cultural y religiosa, mientras se adaptan a sociedades completamente diferentes. Cada testimonio contemporáneo confirma que la intercesión celestial de Santa Teresita trasciende limitaciones temporales, culturales y geográficas, manteniéndose como fenómeno sobrenatural activo que continúa transformando vidas individuales y fortaleciendo comunidades de fe en un mundo cada vez más secularizado y tecnológicamente avanzado.